Muy buenos días, estimados socios y amigos. Cuando faltan algunos minutos para iniciar nuestra videoconferencia, tenemos ya conectado a nuestro invitado principal, también a nuestro presidente que preside estas conferencias, ex reuniones de desayuno, que realmente echamos de menos, ¿no es cierto?, por el encuentro personal que teníamos con todos ustedes, pero aquí estamos. Vamos a dar algunos minutos entonces de espera para que termine de conectarse la gente que está previamente inscrita. Le agradecemos entonces esta paciencia y nos encontramos en un par de minutos. Reitero el saludo de hoy. Muy buenos días a todos. Estamos a la espera de que termine de ingresar las personas que están preinscritas para dar comienzo a nuestra videoconferencia de hoy. Un saludo para todos y les pido estos minutos de paciencia para que podamos partir todos juntos.
Generalmente habla de... Bien, estimados socios y amigos, tengan ustedes muy buenos días. Realmente me es muy grato volver a saludarnos, retomar nuestras reuniones con este importante invitado que ya nos presentará nuestro presidente. Siempre es un agrado volver a conversar estos temas y verlos aunque sea por pantalla, esperando que estén todos ustedes bien y que podamos continuar nuestra labor gremial todos juntos. Hoy día tenemos la conferencia, ¿no es cierto?, Economía chilena, evolución reciente, perspectivas y desafíos, de lo cual ya vamos a hablar. Como siempre, recordarles que en estas videoconferencias mantendremos silenciados los micrófonos para no tener ruidos ambientes que interrumpan entonces el desarrollo de nuestra videoconferencia. En el chat de la plataforma ustedes podrán, como siempre, poner sus comentarios, sus preguntas, que esperamos don Mario nos pueda responder al final, entendiendo el valor de su tiempo. Terminada la charla, como ha sido la costumbre, se les enviará una encuesta donde podrán poner sus opiniones, sus comentarios y por supuesto también les adjuntamos la grabación de la presentación. Darles esta cordial bienvenida, pero también es momento de agradecer y como hacemos y es costumbre, darles nuestro sincero agradecimiento por el apoyo a esta su asociación que se ha mantenido activa permanentemente gracias al apoyo de todos ustedes y a su preferencia hacia todas las empresas y el servicio que le estamos ofreciendo. Algunos avisos gremiales que siempre es importante dar en la forma más corta pero concisa posible. El Centro de Certificación de Competencias Laborales ofrece evaluar sin costo perfiles de los subsectores metalúrgico y metalmecánico, actividades especializadas de construcción, minería del cobre y logística a lo largo del país. Mayores detalles en nuestro sitio web o al correo electrónico cecilia.solís@cimet, encargada del centro. Por otra parte, el Liceo Industrial, esto también es un agradecimiento. Hicimos un llamado hace un tiempo atrás para poder poner a nuestros alumnos en la que son estas prácticas o educación dual que nosotros tenemos y hemos tenido una excelente acogida parte de los socios. Amerita, por supuesto, el reconocimiento y el agradecimiento. Ya tenemos el 95% de los alumnos están ya enrolados de alguna forma, pese a las dificultades que estamos pasando, pero enrolados en estas prácticas tan necesarias para cumplir nuestro programa educacional en forma dual. Tuvimos un buen inicio, así que nuestras gracias y contarle que nuestro liceo sigue siendo uno de los mejores de Chile, preparando a buenos técnicos y haciendo de esta generación, entonces, esa generación que Chile tanto necesita para tirar para arriba a nuestro querido Chile. El OTEC de ACIMET, nuestra capacitación al día, el OTEC, ACIMET, que nosotros decimos que estamos siempre capacitando para crecer, hace el lanzamiento de su primera actividad modular, la que permite capacitar a través de aulas virtuales y microlearning, donde se realizan los 4 módulos o tendrán una certificación. En caso de realizar los 10 módulos, se obtiene el diplomado de liderazgo estratégico, tan necesario en estos días. Para mayor información, enviar correo electrónico a carolinaverdugo@cimet.cl.
No podemos partir como siempre, después de estos avisos, ¿no es cierto? Aún vamos a avisar también, vamos a adelantar, ¿no es cierto? Aprovechando la concurrencia, recordarle a nuestros socios del Comité Regional ACIMED Bio Bio que el día 17 de marzo a las 9:30 tenemos nuestra primera reunión del año para que ya lo anoten en su agencia, en su agenda. Recordar también que tenemos otras conferencias ya programadas para este mes. El jueves 18 de marzo tenemos un encuentro con Gonzalo Sangüesa, economista que nos acompaña siempre, y con el título ¿Cómo saldrá Chile de la peor crisis económica de los últimos 40 años? Esto es entonces el jueves 18 de marzo a las 9:30 por este mismo medio. Y el martes 30, también de este mes, o sea, vamos a tener 3 reuniones este mes importantes, tenemos entonces una mirada a proyectos de inversiones para el 2020 con la CBC, que siempre nos acompaña, Orlando, su gerente general. No podemos partir entonces sin agradecer, como siempre, una vez más nos acompañan con su auspicio y su participación los héroes, siempre con ganas de vivir, la Asociación Chilena de Seguridad, porque nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile, siempre presente con nosotros también, Bonicop, entregando valor hasta los confines del mundo. Acero Sasa, acero sostenible, seguimos construyendo juntos. Con nosotros siempre, Sintac, simplificamos tu mundo. OTEC ACIMED, capacitando para crecer. Credit Core Capital, la excelencia, nuestro compromiso. Indura, del grupo Air Products, soluciones integrales con gases y soldaduras. Se agrega GIMSA, industrial, cuidamos el acero. ACIMED Asesorías, apoyamos tu gestión. Nuestros amigos españoles, Leitat, Chile, agregando valor a su empresa. OTIC ACIMED, un apoyo siempre al área de personas. Y Capa Cero, siempre con Chile. Estimados amigos, quiero dejar con ustedes en este saludo de marzo a nuestro presidente, don Dante Arrigoni. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días, Marcelo. Un cordial saludo a las socias, socios y amigos de ACIMED y un especial agradecimiento a don Mario Marcel por su gentil participación. Llegó marzo, como dice la frase. Espero que tanto nuestros socios como sus trabajadores hayan podido tener un descanso en estos meses de verano y que estemos preparados para este año que un año que vamos a hacer historia. Es un año en que estamos pasando una de las crisis más grandes de los últimos 40 años. Así que, bueno, tenemos que estar a la altura como país, tenemos que estar a la altura como industria y esperemos que podamos seguir haciendo las cosas para que nos permitan reactivar la economía y el empleo, que son una de las grandes desafíos que tenemos en el presente. Quiero iniciar esta conferencia de hoy repitiendo una frase que en ACIMED no hace mucho sentido. Buenas instituciones, interactuando con buenas políticas públicas, promueven el crecimiento sostenido de un país. Destaco esta frase porque es el momento oportuno para valorar el trabajo que ha realizado el Banco Central en el último periodo de la historia de Chile. Sin duda que la estabilidad macroeconómica que ha tenido Chile en los últimos 30 años ha sido uno de los pilares fundamentales de su desarrollo económico. La política monetaria conducida por un Banco Central autónomo ha ganado credibilidad y por lo mismo ha tenido éxito en mantener las tasas de interés alineadas con la inflación y competitivas para nuestra actividad. Ciertamente que el tema de la independencia del Banco Central será uno de los temas claves de debate en la futura Convención Constituyente. Y creo oportuno señalar esta mañana que como ACIMED confiamos en que esta autonomía se mantenga, para que así las funciones del ente emisor se sigan desarrollando con total independencia del ciclo político electoral. Quiero aprovechar la presencia del presidente del Banco Central para dar a conocer información respecto de la marcha de nuestro sector y los resultados de una encuesta realizada a nuestros socios sobre los principales problemas que los aquejan y las medidas que ellos consideran se deben tomar para reactivar la economía. Nuestro sector metalúrgico metalmecánico
tuvo una caída de un 8,3% en enero. El año pasado, en el mismo mes, el sector registró un crecimiento de un 8,5%. Considerando este resultado, podemos resaltar que en el promedio móvil de los últimos 12 meses, esta industria reporta una caída de un 5,1%. Pese a esta cifra negativa del primer mes del año, la encuesta que les mencioné, nuestras empresas se muestran optimistas respecto de sus expectativas para el primer semestre de este año. Las preferencias se repartieron en partes iguales entre los que proyectan que este periodo va a ser bueno o regular, respectivamente, mientras que la opción malo no tuvo preferencias. De igual forma, las empresas del sector señalaron que esperan incrementar sus ventas en un 8,1% en promedio durante el presente año. Con relación a otro tema clave para la industria, las empresas consultadas señalaron que la falta de financiamiento será uno de los principales problemas que se les presentará este año. Sin embargo, llama la atención que solo un 8,6% dijo haber accedido al crédito FOGAPE Reactiva, mientras que un 63,6% consideró que este crédito no es la solución para enfrentar los efectos de la crisis. La razón esgrimida fue en muchos casos que los bancos no están alineados con los propósitos de la reactivación de las empresas. Señalaron textualmente, ellos se mueven por el riesgo y en ese sentido exigen sobregarantizar. Algunas de las empresas solicitaron también eliminar el doble aval que se están pidiendo en algunos créditos FOGAPE Reactiva. Además del financiamiento, otro de los problemas o desafíos a enfrentar durante este año que fueron mencionados por nuestras empresas son los siguientes. Incertidumbre política, se requiere paz social y orden público. Posibles nuevas cuarentenas y continuidad operacional. Escasez de materia prima, importaciones y mano de obra. Aumento del precio del acero. Falta de toma de decisiones del mercado a la espera de elecciones y definiciones políticas. Inestabilidad sanitaria y las políticas de Estado para hacerle frente. Volatilidad del tipo de cambio. Incierta demanda a contar del tercer trimestre. Falta de naves para embarcar productos de exportación y aumento de tarifas de fletes marítimos. La competencia desleal. Las empresas grandes aquí en Chile prefieren comprar en China porque tienen un mejor precio. Nuestros costos no nos permiten competir. Como medidas inmediatas, debería adoptar el gobierno para aportar a la reactivación y desarrollo de la actividad industrial. Nuestros socios señalaron las siguientes. Mejor control a los bancos que deben operar los créditos con aval del Estado. Bajar la incertidumbre. El juego político empieza a frenar los mercados. Generar ambiente propicio para la inversión. Asegurar la paz social y el orden público. Rápida vacunación. Activación rápida de proyectos viales e infraestructura. Apoyar la industria nacional con normas estrictas a la llegada de estructuras importadas. Incentivos tributarios a la inversión, sobre todo en innovación. Eliminación de la hora de punta para el consumo eléctrico entre abril y septiembre. En este punto me quiero detener porque esta es una medida que, bueno, que lo que hemos visto ya fue realizada. Tenemos una buena noticia que apareció esta semana y este es un logro que nació y fue gestionado en ACIMED, tanto este año como el año pasado. Ustedes saben que el año pasado también tuvimos la eliminación de este sobre tarifado de la hora punta, y ahí también estuvo el trabajo de nuestra asociación con los ministerios, Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Energía, y este año igual nosotros empezamos un trabajo
ya a finales del año pasado y los primeros meses de este año con esta solicitud de la eliminación del horario punta. Y aquí también está, quiero señalar que una de las cosas importantes que hemos hecho o medidas que se han adoptado con la gestión de ACIMED de este año, este punto del tarifario eléctrico. Los otros tópicos que se mencionaron fueron programas de reconversión de maquinaria productiva, creación de centros de manufactura avanzada en conjunto con universidades enfocado a labores productivas concretas. Como podemos ver, son muchos los cuellos de botella que afectan a nuestra industria y varias las incertidumbres que nos aquejan. Como grandes son los desafíos para afrontarlos. Esperemos que en lo que respecta a financiamiento, el presidente del Banco Central nos pueda dar hoy una respuesta a estas inquietudes. Muchas gracias por acompañarnos. Don Mario Marcel es presidente del Banco Central de Chile desde diciembre del 2016 y consejero desde octubre del 2015. Es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y Master of Philosophy en Economía de la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Hasta el ingreso al Consejo era director de la Práctica Mundial del Buen Gobierno del Banco Mundial en Washington, D.C. Su currículum es muy extenso, pero en él destaca su paso por organismos internacionales como la OCDE y el BID. En Chile trabajó durante 13 años para el gobierno, ocupando diversos cargos en el Ministerio de Hacienda. Don Mario Marcel es además autor de más de 30 publicaciones en economía, finanzas, políticas y gestión pública. Mario, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Yo creo que te podemos considerar un amigo de ACIMED porque siempre tienes la gentileza de acompañarnos, exponernos cuáles son los desafíos que tenemos a futuro y, por qué no decirlo, también muchas veces apoyar cuando te hemos solicitado temas gremiales que son importantes para la industria. Muchas gracias, Mario, y adelante con tu presentación. Muy bien, bueno, muchas gracias, Dante. Muchas gracias a ACIMED por la invitación a presentar nuestra visión sobre la situación de la economía y las perspectivas futuras. Esta es una presentación que tiene como referente el informe de política monetaria del Banco Central de diciembre pasado, pero por supuesto hay muchos datos nuevos que se han publicado posteriormente, así que todo eso estamos tratando de incorporarlo acá. Aunque creo que hay que decir que en esta oportunidad por lo menos muchos de los supuestos que usamos al momento de proyectar a futuro se han ido materializando, y eso ha hecho que muchas de las proyecciones de mercado vayan convergiendo bastante a las cifras nuestras. Quisiera partir por un aviso más institucional. Ustedes ven ahí un sellito en rojo y azul en la esquina de nuestra lámina. Eso es porque este año estuvimos entre los 10 primeros lugares de mejor lugar para trabajar en Chile, para el tamaño de nuestra organización, así que es algo que nos tiene muy orgullosos, porque, bueno, como sabemos, el año pasado fue extraordinariamente complejo en términos de generar condiciones de trabajo, en medio de cuarentenas, en fin, incertidumbre, etcétera, que en nuestro caso tenía un elemento adicional, que es el hecho de cumplir una función pública y por lo tanto la obligación de responder a las necesidades del país, pese a tener que trabajar en las situaciones de excepción que muchas organizaciones y empresas también compartieron el año anterior. Así que el tener este reconocimiento, que es reflejo de cómo nuestros funcionarios sienten que han podido desempeñarse en el banco, es algo que nos enorgullece mucho, así que vamos a seguir luciendo este emblema en nuestras presentaciones durante este año. Bueno, vamos a partir por hacer un recuento de lo que han sido este último año y medio. Estos últimos casi 18 meses, desde octubre del 2019
han constituido un escenario inédito en el que se han superpuesto 3 shocks de gran envergadura, ninguno de los cuales se originó en factores económicos. Esos shocks son, por cierto, la crisis social que comenzó el último trimestre del 2019, el impacto del efecto sobre el resto del mundo del COVID-19, o sea, si por algún milagro a Chile no hubiera llegado la pandemia, la economía chilena igual se habría visto afectada porque el resto del mundo se habría visto afectado. Entonces ese es un shock en sí mismo, pero a ese tenemos que agregar como tercero, y especialmente importante, el impacto directo sobre la economía chilena del COVID-19 y todas las medidas de confinamiento social. Eso lo vemos reflejado en esta lámina. Vemos, por ejemplo, para lo que fue especialmente la crisis social, en el gráfico de arriba a la izquierda, vemos cómo se produjo un salto importante en la incertidumbre económica en ese último trimestre del 2019. Algo de eso volvió a ocurrir en los primeros meses de la pandemia, pero a diferencia de otros países, nosotros veníamos ya de un aumento de incertidumbre producto de la crisis social. Por otro lado, respecto del impacto de la crisis global, de la recesión en la que entró la economía mundial este año, vemos que en el gráfico de arriba a la derecha, que las condiciones externas para Chile no cambiaron mucho hasta marzo del año pasado, pero en ese momento se produjo un empeoramiento muy significativo que afortunadamente después, con la respuesta que han tenido los bancos centrales y también de política fiscal en otros países, se ha ido aplacando. Pero en el gráfico de abajo a la izquierda vemos cómo cayó la actividad de nuestros socios comerciales, y ya en el plano interno del impacto doméstico de la pandemia, en el gráfico de abajo a la derecha, vemos cómo cayó la movilidad de las personas en distintas funciones, en distintas tareas, en el retail y la recreación, en el transporte, en el trabajo. Todo eso tuvo una caída del orden superior al 60% en el segundo trimestre del año pasado. Después se ha ido recuperando con distintas velocidades, dependiendo un poco de cómo han evolucionado las medidas de distanciamiento social, a la par de cómo ha evolucionado los contagios de la pandemia. Esa caída de movilidad, por supuesto, significó que muchos comercios tuvieran que cerrar sus puertas, muchas empresas tuvieran que interrumpir su trabajo o funcionar en otras condiciones, a otro ritmo muy distinto. Esto es algo totalmente diferente de cualquier ciclo económico que estudian los economistas. Ahora, todo esto tuvo impacto también sobre los mercados financieros. La bolsa tuvo una caída muy importante que se extendió al menos hasta mediados del año pasado. Después ha tenido una recuperación bien significativa y sobre todo desde fines de año. El tipo de cambio, ¿cierto? Tuvo también, la moneda local se depreció tanto en el último trimestre del 2019 como en marzo-abril del 2020. Posteriormente ya fue teniendo una apreciación con un cierto grado de volatilidad mes a mes, y también el riesgo país aumentó muy significativamente en las primeras etapas, en las primeras instancias de estos shocks, para después también irse moderando. Entonces, todo eso refleja estos 3 shocks superpuestos que se tradujeron por supuesto, en caídas de actividad muy significativas. En ese sentido, bueno, sabemos que la economía se contrajo en el cuarto trimestre del 2019 y bastante más todavía en el segundo trimestre del 2020. A partir de entonces, desde junio del año pasado en adelante,
se logró recuperar parte importante del terreno perdido, gracias a la flexibilización de las restricciones sanitarias, a políticas económicas altamente expansivas, a un dinamismo importante del crédito, a la capacidad de adaptación de las empresas y de los comercios, y también una mejora del entorno externo. Entonces vemos acá en estos gráficos que muestran el nivel de actividad desde comienzos del 2019, vemos ahí reflejada claramente la caída del último trimestre del 2019, como empezamos a recuperarnos en diciembre, enero, febrero, para luego tener una caída muy abrupta entre marzo y mayo. En el segundo trimestre, en su conjunto, la actividad cayó entre 14 y 15%, y luego en los 6 meses siguientes se recuperó más o menos acumulativamente un 12%. Y cerró el año, inclusive con la cifra de enero del 2021, con una velocidad, es decir, un crecimiento de un mes respecto del anterior, que fue relativamente importante. Sin embargo, los promedios también son un poco engañosos, porque la velocidad o la forma en que impactó esta crisis a distintos sectores fue diferente. Sectores como el comercio sufrieron más directa e inmediatamente el shock, como se ve en la línea gris del gráfico de la derecha, sector que además venía ya golpeado por lo ocurrido durante el último trimestre del 2019, pero ese sector luego, especialmente la segunda mitad del año, tuvo una recuperación muy significativa por el efecto sobre la actividad comercial del consumo financiado con los retiros de fondos de pensiones. Entonces el sector del comercio tuvo una caída abrupta, pero una recuperación también importante, mientras que el sector de servicios, que también se vio golpeado en un comienzo, ha demorado mucho más en recuperarse por estar más directamente afectado por las restricciones sanitarias. La industria ha tenido un comportamiento algo más estable, pero comparativamente, pero la comparación, por supuesto, hoy en día respecto de sectores que tuvieron golpes realmente muy brutales. Entonces, eso no minimiza los vaivenes y las dificultades que ha representado para el sector industrial este año también. Con esto, entonces, la actividad del 2020 tuvo una contracción en el año completo de 6%, la actividad cayó 6%, mayor a otros periodos recesivos de las últimas décadas. Los economistas a veces hacen, en fin, tenemos estas definiciones técnicas de lo que es una recesión, 2 trimestres seguidos o de variaciones negativas respecto al trimestre anterior. En el 2020 no ocurrió eso, pero fue tan grande la caída de la actividad que es difícil ponerle un nombre distinto a recesión. Lo que sí vamos a ver en la comparación con otras economías de la región y con la crisis de los 82-83 hay diferencias bien importantes. O sea, con esta caída de 6% en la actividad, Chile se ubicó en el rango superior en términos de menor caída dentro de América Latina. Países como Perú tuvieron caídas muy significativas por una paralización prácticamente total del país por la forma en que se aplicaron las cuarentenas en el segundo trimestre y en buena medida el tercer trimestre. Eso no ocurrió en Chile. Comparado con la crisis del 82-83, es cierto, tuvimos un golpe inicial muy grande, pero también iniciamos pronto la recuperación. En esa crisis del 82-83 la contracción duró 2 años. Tuvimos 2 años con cifras negativas de actividad. Entonces, también en esa perspectiva, en fin, hemos logrado reaccionar algo mejor frente a un shock de gran envergadura. Sin embargo, el impacto sobre el mercado del trabajo ha sido muy importante, muy significativo, multidimensional, porque se expresan distintas dimensiones del funcionamiento del mercado del trabajo,
y la recuperación está actuando con rezago, afectado por las características de las restricciones sanitarias y por la manera en que se ha ido ajustando la economía. Entonces vemos en estos gráficos que, en el gráfico de la izquierda, que junto con la caída de la ocupación en el segundo trimestre del año, aumentó también mucho el número de inactivos, es decir, personas que no estaban trabajando, pero que tampoco estaban buscando trabajo. Eso en buena medida ocurrió porque un segmento importante de la fuerza de trabajo en Chile, que son los trabajadores por cuenta propia, tampoco podían desarrollar sus actividades en medio de una cuarentena. A eso se agrega el hecho de que las mujeres se han visto muy afectadas por el cierre, por la suspensión de las clases presenciales en los colegios, lo que ha significado, dada desgraciadamente los sesgos culturales que tenemos en la distribución del trabajo doméstico, que muchas mujeres tuvieran que dedicarse a cuidar a los hijos y tuvieran que abandonar su empleo o bien postergar el retorno a el empleo remunerado, problema que se mantiene hasta el día de hoy. De hecho, en el gráfico del medio vemos que, analizado por categoría ocupacional, la caída del empleo por cuenta propia fue tan importante como la de asalariados formales. Si a esto le agregamos el resto, que son el empleo doméstico, familiares no remunerados, etc., entonces vamos a ver que todo lo que es empleo no asalariado ha tenido una caída bien importante, y la recuperación ha sido también ha sido algo más rápida para el empleo por cuenta propia, más lenta para el asalariado formal. Hay que notar además que el empleo asalariado formal ya venía cayendo desde fines del 2019, dado que también fue un segmento del mercado del trabajo bastante afectado por la crisis social. Y en términos de sectores también la evolución del empleo es bien distinto, y además lo que llama mucho la atención es que es distinto respecto de la actividad. Eso se nota especialmente en el caso del comercio, porque en el comercio veíamos recién que si bien recibió un shock muy inmediato y muy fuerte, tuvo en términos de actividad una recuperación importante en la segunda mitad del año, llegando a cerrar el año con cifras positivas, cifras de 2 dígitos en la comparación en 12 meses. Pero no ocurrió lo mismo con el empleo en el comercio. Incluso considerando que el empleo en la actividad comercial también incluye trabajadores por cuenta propia, trabajadores informales que se dedican al comercio. Entonces, esto nos indica que no es simétrica la manera en que impactó esta crisis sobre el mercado del trabajo en sus inicios, a cómo se está comportando el mercado del trabajo en la etapa de recuperación. Entonces, en el balance, ¿cierto?, hemos recuperado la mitad de los puestos de trabajo que se perdieron durante la pandemia, pero a diciembre todavía teníamos un número importante de ocupados ausentes. Los ingresos laborales habían estado evolucionando positivamente, especialmente una vez que se recuperó la actividad comercial, componentes de los ingresos como las comisiones empezaron a recuperarse después de una caída muy significativa, y el empleo informal y por cuenta propia están entre las categorías que más se han recuperado en el mercado del trabajo. Entonces aquí, nota importante para tener en mente, o sea, le falta bastante aún a la recuperación del mercado del trabajo, y hay muchos desafíos por delante que va a ser necesario enfrentar. Ahora, ¿cómo se ha producido por qué se ha producido esta recuperación rápida? Por supuesto, el tema de cómo han evolucionado las restricciones sanitarias es importante, pero también las políticas públicas macroeconómicas han jugado un papel importante en términos de acotar la profundidad y la duración de la crisis, actuando con mayor oportunidad, con mayor potencia en términos de recursos comprometidos y mayor capacidad de innovación que en episodios anteriores.
Esto, por episodios anteriores me refiero a la crisis financiera internacional en el 2008-2009, a la crisis asiática y por supuesto a la crisis de los años 80. Esto ha sido posible porque con el correr del tiempo se fueron acumulando holguras y se fue fortaleciendo el marco de política macroeconómica, y eso nos dio espacio para poder responder. Acá en este cuadro hay un recuento de las cosas que se han hecho tanto del lado fiscal como monetario. En mi caso me puedo referir especialmente a la política monetaria. Nosotros como Banco Central desde fines del 2019 hemos adoptado más de 20 medidas de distinto tipo para enfrentar este escenario, donde uno puede distinguir al menos entre 4 grandes categorías. Uno, por supuesto, la política monetaria convencional. La tasa de política monetaria se redujo a su mínimo técnico en marzo del año pasado, es decir, ya llevamos un año con la tasa de política monetaria en 0,5%, el nominal, lo que estimamos que es su mínimo técnico. Hemos ido fortaleciendo la orientación de política futuro, dar ciertas señales de cuánta persistencia esperamos que tenga esa política monetaria. En buena medida eso se ha ido cumpliendo. Pero también se han aplicado medidas de política monetaria no convencional. La facilidad de crédito condicional al incremento de colocaciones en sus tres versiones, la última que empezó a operar hace muy poco. Se han ampliado los colaterales elegibles para este tipo de operaciones con el sistema financiero, y también se ha implementado un programa de compra de activos, en particular de compra de bonos bancarios, que ha comprometido alrededor de 8.000 millones de dólares, lo cual, sumado a lo que se han desembolsado por estas facilidades de crédito condicional a las colocaciones, estamos hablando de cifras que se aproximan a un 20% del producto en estas políticas monetarias no convencionales. Esto es interesante porque los países emergentes, o sea, si bien durante la crisis financiera internacional vimos a bancos centrales de países avanzados tomando adoptando este tipo de política, esto no había ocurrido en países emergentes hasta ahora. Nosotros lo hemos hecho, lo han hecho también otros países emergentes como nosotros, con un marco más sólido de política. También hemos tenido que tomar medidas para estabilizar los mercados frente a episodios de inestabilidad, entregando liquidez en pesos, en dólares, la intervención cambiaria del último trimestre del 2019, programas de compras de bonos para limitar el desequilibrio en los mercados, y las medidas que tuvimos que adoptar para facilitar el ajuste de los portafolios de los fondos de pensiones y de los mercados como producto de los retiros de ahorros previsionales. Y finalmente, algo que quizás no se nota mucho, pero que para nosotros es bien importante, es esto de recuperar espacio de política. O sea, nosotros cuando vamos adoptando todas estas medidas anteriores, vamos ocupando espacio de política, ¿cierto? Vamos comprando bonos, vamos usando mecanismos de crédito, entregando liquidez, pero ese espacio se va limitando. Entonces, para estar preparado para enfrentar nuevos riesgos, es importante ir recuperando algo de este espacio de política. Lo hicimos al contratar esta línea de crédito flexible con el Fondo Monetario hace más o menos un año atrás. También convinimos con el Banco Central de China, con la Reserva Federal de Nueva York, también líneas de liquidez o mecanismos de liquidez que nos permiten responder a presiones por el lado de la disponibilidad de divisa. Se aprobó la reforma constitucional que le permite al Banco Central comprar bonos del fisco en el mercado secundario. Hemos ido avanzando en medidas de internacionalización del peso chileno y más recientemente, es cierto, echamos a andar un programa de reposición de reservas internacionales, preparándonos para el momento en que la línea de crédito flexible del Fondo Monetario ya termine, más o menos en un año más. Entonces hemos estado bien activos. Creo que se ha cumplido lo que señalé hace unos cuantos meses atrás, en el sentido de que
de que íbamos a dejar todo en la cancha. Hemos tratado de hacerlo siguiendo lo más de cerca posible la evolución de la economía, los riesgos que esta enfrenta, pero al mismo tiempo tenemos que estar preparados para enfrentar nuevas contingencias, ¿eh? Y eso es bien importante. ¿Y cómo se ha materializado, cómo se ha traducido este conjunto de medidas? Bueno, uno de los efectos que ha tenido es lograr que el crédito, en particular el crédito a las empresas, haya tenido una evolución positiva durante el 2020. ¿Ah? Y esto, vamos a ver una lámina que lo ilustra, es bien diferente de lo que ocurrió en otros episodios contractivos, ¿eh? Tanto en la crisis asiática como en la crisis financiera global. El crédito retrocedió, el crédito comercial retrocedió, cayó en esas circunstancias, mientras que durante el año pasado se expandió. Esto fue producto de la combinación de las garantías fiscales, la liquidez aportada por el Banco Central y la flexibilidad regulatoria de la Comisión para los Mercados Financieros. Esto por el lado del crédito. Por el lado de los hogares, también otra manifestación de estas medidas o estas respuestas de política es que las transferencias fiscales y los retiros de ahorros previsionales llegaron a más que compensar la caída de los ingresos del trabajo. Ahora, esto no operó instantáneamente, tuvo rezagos importantes, eso se ha comentado mucho. En realidad fue recién en el tercer trimestre donde empezaron a operar de manera más masiva este tipo de ayudas, y cuando vemos su impacto por estratos de ingresos, vemos que las transferencias gubernamentales fueron especialmente importantes para el 20% más pobre, los trabajadores del 20% más pobre de los hogares, y los retiros de fondos de pensiones tuvieron un impacto mayor sobre los sectores medios, que también tuvieron caídas de ingresos del trabajo, que es lo que está representado, ¿cierto?, en las barras grises en este gráfico. Para el 20% más rico, en cambio, prácticamente no sufrió caída de ingresos del trabajo, pero sí fue el segmento de hogares que efectuó un mayor volumen de retiros de fondos de pensiones. Entonces aquí vemos dos manifestaciones de las medidas que se han ido tomando, algunas por el Banco Central, otras por el gobierno, otras impulsadas por el Parlamento. Ahora, con todo esto, ¿cómo se ven las perspectivas para el 2021? Bueno, para 2021 se prevé que la recuperación continúe, apoyada por los avances del proceso de vacunación, entre otras cosas, lo que, combinado con una baja base de comparación, nos ha llevado como Banco Central a proyectar una expansión de la actividad de entre 5,5% y 6,5% este año. Al principio, ¿cierto?, había una cierta distancia de analistas, etcétera, respecto a estas proyecciones. Poco a poco esas proyecciones han ido convergiendo a este rango que planteó el Banco Central en el IPOM de diciembre pasado. Ahora, para el 2021, ahí está. Para el 2021, la recuperación de la demanda debería estar liderada por el consumo privado, pero vamos a ver primero, antes de eso vamos a pasar por el tema de la vacunación, ¿cierto?, con la flechita verde. Como sabemos, el proceso de vacunación en Chile ha avanzado con bastante rapidez. En estos días se ha comentado, ¿cierto?, que en términos del promedio de los últimos 7 días hemos logrado superar a Israel como el país donde se está avanzando más rápidamente en la vacunación en relación al tamaño de la población. Eso significa que nos estamos encaminando muy rápidamente a cumplir con las metas que se fijó la autoridad para el primer trimestre del año, en el sentido de vacunar
a 5 millones de personas, que incluyen los sectores más vulnerables a esta enfermedad. Eso lo vemos en el gráfico de la izquierda. En el gráfico de la derecha vemos que como porcentaje de la población, Chile es uno de los países que tiene una mayor proporción, un mayor porcentaje de dosis de vacunas contratadas, cosa que es importante en este periodo en el cual los temas de abastecimiento han sido un problema en muchos países. Y con esto, ¿cierto?, ya llevamos prácticamente un 25% de la población vacunada, vamos a completar un 25% de la población vacunada en el segundo trimestre, a comienzo del segundo trimestre, y probablemente se va a cumplir con las metas esperamos que se cumpla con las metas de gobierno para el primer semestre del año. Ahora, en la medida que sea esto así, y que además ocurra lo que vemos ilustrado en este gráfico, que es el hecho de que con los ajustes que se han ido haciendo en el plan paso a paso y con la capacidad de adaptación que mostró la economía, el impacto de las restricciones sanitarias sobre la actividad han ido reduciéndose. O sea, aún es cierto, por supuesto, que mayores restricciones generan un efecto negativo en las ventas, pero este efecto es no lineal, es mayor para la fase de cuarentena total dentro del plan paso a paso, y los efectos negativos disminuyen desde junio del año pasado en adelante para varios sectores, lo cual indica indicativo de su mayor capacidad de adaptación, junto con los ajustes que se han hecho en el propio plan paso a paso, por ejemplo, respecto del funcionamiento de la construcción. Entonces, decía que con esto, ¿cierto? Esto ha ido reforzando las proyecciones para el 2021 con este rango de crecimiento de 5,5 a 6,5%, donde la demanda interna va a jugar un papel bien importante, con un crecimiento muy significativo, superior al 9%, que está explicado por un crecimiento aún mayor del consumo. El consumo tuvo todavía cifras negativas el año pasado, porque la caída de la primera mitad del año fue demasiado severa, entonces aún con recuperación hacia final de año eso no alcanzó a compensar esa caída, pero ya en el 2021 ese efecto positivo empieza a notarse más en las cifras. Por otro lado, el comercio exterior ha mostrado bastante dinamismo, bastante mayor del esperado, especialmente hacia finales del año pasado y principios de este año. Las cifras de exportaciones que tuvimos para el enero y febrero fueron muy positivas, y también estamos viendo una recuperación de las importaciones, cosa que es importante, es cierto, para lo que mencionaba el presidente respecto del abastecimiento de insumos en el sector industrial, entre otras cosas. Pero la inversión todavía, si bien tenemos cifras positivas que contribuyen a la recuperación de la demanda interna, está todavía muy a medio camino en relación a la caída que tuvo la inversión en el 2020, que fue muy fuerte. Entonces, esto ya llevado a los detalles de la evolución de los sectores, vemos que en el caso del consumo privado, este va a ser impulsado por la evolución de los ingresos, parte por los subsidios, parte por la recuperación del empleo y las remuneraciones. También va a ser alimentado por el hecho de que hay muchos ahorros acumulados y también por mejores expectativas de los consumidores. Todo eso lo tenemos resumido en esta lámina que tiene muchos gráficos, pero básicamente muestra en los gráficos de arriba a la izquierda los índices de actividad en el comercio, particularmente la evolución del consumo durable, equipamiento para el hogar y otros productos no durables. Vemos en el gráfico de arriba a la derecha esta acumulación de ahorros en instrumentos muy líquidos, con un aumento muy grande de los saldos de cuentas vistas y cuentas corrientes de las personas. Obviamente esto fue especialmente impulsado por los retiros de fondos de pensiones, lo cual indica que no todo lo que se retiró se ha gastado, y alguna gente, ¿cierto?, usó parte del retiro para pagar deudas, otros para
invertir en APB, pero otros han mantenido estos recursos todavía en forma muy líquida, lo cual quiere decir que se pueden volcar hacia consumo durante el 2021. Y en términos de expectativas, por un lado, las empresas del sector de comercio han mejorado mucho sus expectativas y también ha mejorado las percepciones de los consumidores respecto a la situación actual y futura del país. Todos estos son elementos que van a contribuir a la expansión del consumo este año. En el caso de la inversión, en cambio, el repunte va a ser más lento, porque si bien hay proyectos importantes de inversión que van a seguir su marcha, hay muchas empresas que todavía tienen dudas importantes y las van a seguir teniendo sobre las decisiones de inversión significativas. Entonces la inversión va a tener una recuperación más lenta por la mayor fragilidad e incertidumbre de las empresas después de la crisis. Algunas empresas están saliendo con un nivel de endeudamiento importante, y por esa razón el avance de grandes proyectos privados en minería, energía, así como proyectos en infraestructura pública van a ser claves para recuperar cifras positivas para la inversión este año. Entonces, eso lo hemos reflejado en estas cifras para el comportamiento agregado de la inversión. Vemos ahí, ¿cierto?, la cifra muy negativa que tuvimos en el 2020, es solo comparable con el comienzo de la crisis asiática, una recuperación más lenta en el 2021, separando entre inversión minera y no minera. Eso hace un contraste con lo que fueron los años inmediatamente posteriores a la crisis financiera global, en que por el dominio del superciclo del cobre, la inversión minera fue muy importante, entre otros. Vemos entonces que para efectos del comportamiento de la inversión hay cosas que van a pesar. En la lámina siguiente vemos, por ejemplo, cómo ha aumentado el nivel de endeudamiento de las empresas. En este caso estamos comparando deuda con ventas para distintos sectores económicos en el gráfico de la izquierda, y en el gráfico de la derecha tenemos la respuesta a una encuesta que nosotros mismos aplicamos en el informe de percepciones de negocio a aquellos que no preveían hacer inversiones importantes durante el 2021. Y entre estos la razón principal que se esgrimió fue que la situación económica todavía era muy incierta, y lo mismo respecto de la situación política. Entonces, en estas circunstancias, en la lámina siguiente, vemos que va a ser bien importante que se materialicen o sigan avanzando los proyectos, grandes proyectos de inversión en el área de la energía. Este es el catastro de la Corporación de Bienes de Capital, lo mismo en la minería, y en la inversión pública, ¿cierto? Al menos en el presupuesto para 2021, se ha comprometido una recuperación importante de la inversión pública en infraestructura después de la caída que tuvo en el 2020, por las dificultades para operar con proyectos de inversión pública, pero también por la reasignación de recursos que se produjo en el curso del año hacia subsidios. Entonces, por lo menos en términos de intenciones, el presupuesto del 2021 contempla un aumento bien importante de la inversión en infraestructura que, al menos en términos de niveles, supera todas las cifras recientes y con un crecimiento muy significativo. Entonces, estas dos cosas pueden ayudar a compensar en parte la debilidad de la inversión más desagregada entre empresas. Y esto lo mencionaba, ¿cierto?, también Dante, como un elemento que se recogía en las encuestas al sector metalmecánico. El comercio exterior, por último, se va a mantener dinámico como producto del crecimiento de China. Vamos a tener con esto condiciones externas más expansivas, o sea, no solamente vamos a tener condiciones favorables en el ámbito financiero, bajas tasas de interés internacionales, sino que el mayor dinamismo del comercio exterior por el empuje de China y otras grandes economías que van a liderar la recuperación. Estados Unidos parece estar ganando más impulso
hoy en día, y también por el mayor precio del cobre. Ahora, esto se refleja, vemos que esto no es algo ocasional, sino que refleja un comportamiento bastante positivo de las exportaciones, mucho más positivo quizás de lo que esperábamos en el curso del 2020 y ahora el comienzo del 2021, y términos de intercambio que están probando ser más resilientes y más positivos que lo que tradicionalmente hemos tenido en los ciclos económicos en Chile. O sea, tradicionalmente, ¿cierto? Típicamente, una recesión en Chile iba gatillada o acompañada de deterioro de los términos de intercambio. Ahora estamos teniendo una mejora de los términos de intercambio y bien significativa. Ahora, aún así, la política monetaria y la política fiscal tienen que seguir apoyando la economía. O sea, acá no nos podemos confiar en exceso. Hay todavía muchos riesgos en el ambiente, muchas heridas que están quedando producto de la crisis y por lo tanto la política, vamos a seguir necesitando un impulso de la política fiscal y de la política monetaria, pero ambas van a tener que irse adaptando a las necesidades de la recuperación. O sea, por ejemplo, en el tema del crédito que se planteaba hace un momento, ¿cierto? Vamos evolucionando de una etapa de contención de la crisis, donde el financiamiento de capital de trabajo era importante cuando las ventas estaban cayendo o prácticamente desapareciendo para muchas empresas, pero ahora, por ejemplo, el tema del refinanciamiento y la capacidad para distribuir la carga financiera a las empresas de acuerdo a la evolución de sus ingresos pasa a ser bien importante, sobre todo porque pueden haberse concentrado obligaciones crediticias producto de los mismos créditos FOGAPE, de la reprogramación de crédito, de cuotas de crédito anteriores. Entonces, y eso puede ser que simplemente esté concentrado en momentos donde en periodos los cuales los ingresos de las empresas todavía van a estar lejos de recuperarse plenamente. Entonces, distribuir mejor la carga va a ser importante. Ahora, esto en lo que se refiere a la política monetaria, se refleja en favorables condiciones del crédito. En el gráfico que se mostraba recién, que lo podemos volver a poner en pantalla, ¿cierto? Vemos que las tasas de mercado han acompañado a la tasa de política monetaria. Hemos tenido durante todo el 2020 y hacia final de año tasas muy bajas en distintos plazos. La tasa de política monetaria real en Chile es la más baja de América Latina. Todo eso es indicativo de un impulso monetario importante. Y hacia adelante, por lo menos lo que ha señalado hasta ahora el Consejo del Banco Central es que pretende mantener durante todavía un buen tiempo ese impulso monetario mientras la economía lo requiera y mientras lo requiera la convergencia de la inflación a la meta, porque hoy día tenemos un factor que presiona los precios a la baja, que es la inflación a la baja, que es la brecha de actividad, que es muy grande con la caída de actividad que hemos tenido, pero también tenemos movimientos de precios en el corto plazo que pueden ser muy volátiles, pero mientras permanezca esa brecha de actividad significativa, va a ser necesario una política monetaria muy expansiva para asegurar la convergencia a la meta de 3% en el horizonte de 24 meses que tiene la política monetaria. Entonces, eso, por lo tanto, aun cuando podemos ver fluctuaciones del IPC en el corto plazo, algunos meses que parecía que la inflación se iba muy arriba, que excedía las expectativas de mercado, bueno, otros meses ha estado por debajo de las expectativas de mercado, como acaba de ocurrir con el IPC de febrero, por ejemplo. Entonces, vemos a este respecto que lo importante para el Banco Central son las presiones o las proyecciones de la inflación a mediano plazo, mientras esas proyecciones sean indicativas de presiones a la baja de la inflación, la política monetaria se va a mantener expansiva.
Y eso, entonces, en los informes de política monetaria lo hemos tratado de reflejar en lo que hemos llamado este corredor de tasa política monetaria, que al menos en el último IPOM daba claramente señales de una persistencia de esta política monetaria así de expansiva durante este año y durante buena parte del horizonte de proyección. Entonces, con esto, si nos vamos a la lámina 23, vamos a ver que en esta comparación con episodios recesivos anteriores, tenemos que pasar a la siguiente y después la siguiente. Ahí. Entonces vemos en esta lámina, en la línea roja, lo que ha sido la evolución de la actividad desde mediados del 2019. Esto centramos en 100 el momento en que se produce, en que se inicia el episodio recesivo, y lo comparamos acá en la línea morada con lo que fue la evolución de la actividad trimestral en el año 82, en la crisis de la deuda de aquella época, en el 99 la crisis asiática, en el 2009 la crisis financiera internacional. Entonces vemos ahí que la caída de actividad que se produjo en el primer trimestre recesivo, digamos, que correspondió al segundo trimestre del año pasado, fue muy abrupta, más abrupta casi que en cualquiera de estos otros episodios, pero esa caída se detuvo rápidamente y dio paso a una recuperación, que son, ¿cierto?, los 2 trimestres siguientes. Entonces, vemos que en eso se diferencia bastante de crisis anteriores, especialmente de la crisis de los 80, que en algún momento se hicieron muchos paralelos. Ahora estamos viendo las diferencias significativas que tenemos entre una caída de actividad importante, significativa, de un trimestre versus una caída de actividad que se extendió por el curso prácticamente de 2 años en ese entonces. Ahora, esto, ¿cierto?, nos hace mirar hacia adelante y preguntarnos por los desafíos que tenemos en esta etapa de recuperación. Entonces, claro, podemos decir lo peor de la crisis ya ha ido quedando atrás, van surgiendo nuevas fuerzas dinamizadoras de la economía, pero eso no significa que vaya a ser fácil la salida de este episodio. Y no es fácil porque sumando el impacto de la crisis social y de la crisis del COVID, si contrastamos lo que es la evolución de los niveles de actividad respecto de lo que proyectábamos en septiembre del 2019, previo a la crisis social, la brecha que se abrió es muy importante, una brecha de 10 puntos del producto ya incluso a fines de este año, en el 2022. 10 puntos del producto equivale a todo el valor agregado del sector minero, como si de repente hubiera desaparecido la minería de la economía chilena, para dar una idea de la magnitud de este efecto. Y la brecha de actividad que está que la graficamos a la derecha, vemos que es una brecha muy importante, mucho mayor que en cualquier otro episodio que nos haya llevado a adoptar políticas más expansivas, y que se va a prolongar todavía hasta fines de este año, comienzos del siguiente. Entonces, mirando hacia adelante, es importante distinguir entre lo que significa recuperar los niveles de actividad previos a la emergencia, es decir, en el gráfico anterior, cuando volvemos al 100, ¿cierto?, del 2018, versus lo que es recuperar el terreno perdido como producto de los shocks recibidos por la economía, que tiene que ver ya no con la diferencia con el 100, sino dónde podríamos haber estado si es que la economía hubiera seguido su trayectoria anterior. Entonces eso nos lleva a mirar elementos que van a estar actuando en el corto y en el mediano plazo. Un tema importante va a ser el grado de sincronía en la recuperación de la economía mundial.
La economía mundial estuvo súper sincronizada cuando recibió el shock inicial del COVID. Todos los países vieron caídas de actividad importantes, pero la recuperación no necesariamente va a ser así de sincronizada. Por ejemplo, hoy en día, ¿cierto?, se discute mucho respecto de cuánto más va a ser el impacto que va a tener el plan fiscal que se está aprobando en el Congreso de Estados Unidos sobre la actividad. Y tomando en cuenta esto, así como incluso un siguiente paquete fiscal que se prevé en Estados Unidos para apoyar la inversión en infraestructura y en energías limpias, para adoptarse más adelante en el año, ocurre que la OECD, por ejemplo, incrementó sus proyecciones de crecimiento para el 2021, prácticamente los duplicó hasta 6,5% para Estados Unidos. Entonces, en este tipo de escenario, o sea, obviamente es positivo que Estados Unidos crezca porque tiene un impacto multiplicador, ¿cierto?, sobre la economía mundial, sobre sus socios comerciales, etcétera, pero también puede implicar que los mercados financieros empiecen a reaccionar frente a esa perspectiva de mayor crecimiento, considerando la posibilidad de que haya mayor presión sobre la inflación, eso haga subir las tasas de interés de mercado, como ha estado ocurriendo ya recientemente, y eso para países que tienen mayores niveles de endeudamiento en moneda extranjera especialmente, entre a pesar o a constituirse en un problema para una recuperación más dinámica. Entonces, este tema de la sincronía es importante. Tiene que ver con cómo avance también el proceso de vacunación entre distintos países. Hoy día hay todavía diferencias muy grandes. Entonces, este es un tema que va a estar en nuestro radar durante los próximos meses. Este mismo tema de heterogeneidad entre países también tenemos que pensarlo para la economía local. Es decir, también tenemos diferencias en la evolución de la productividad y la competitividad entre sectores de la economía. Algunos se han recuperado más rápido, otros más lentamente. Tenemos acá la evolución de la productividad en grandes sectores. En el gráfico de la derecha tenemos la evolución del tipo de cambio real para sectores dentro de la industria, ¿no? Entonces vemos que dependiendo de lo que es la evolución de los precios de sus productos, más allá de lo que es el tipo de cambio, la inflación local, la inflación externa, ¿cierto?, hay sectores que de repente ganan en competitividad, otros puede que no lo estén haciendo. Nosotros también, hablando de productividad, hemos estado mirando como Banco Central este tema como un determinante del crecimiento de largo plazo. Le hemos dedicado a esto bastantes estudios, documentos que han acompañado los informes de política monetaria en los últimos años. Vimos, por ejemplo, en la lámina siguiente, que en términos de productividad total de factores hay mucha. La economía chilena se caracteriza por un grado de dispersión muy grande en la productividad marginal, y vemos que hay ganancias de productividad potenciales en una mejor asignación de recursos entre empresas, pero esa reasignación de recursos no necesariamente ocurre. Vemos que, que incluso las ganancias de productividad al interior de las empresas también son menores a lo que uno podría esperar, porque parecería haber barreras importantes al crecimiento de las empresas, quizás producto de las mismas políticas que implementamos, que tienden a tratar de generar apoyos para la pequeña empresa, pero también a veces eso significa costos involucrados en el crecimiento de una pyme a una empresa de mayor envergadura. Por otro lado, ¿cierto? Analizamos también el efecto de la inmigración sobre la fuerza de trabajo. Vimos hace un par de años que esto constituía un factor que nos iba a permitir expandir el capital humano y apoyar el crecimiento.
pero también en aquella oportunidad analizamos más en detalle el comportamiento del mercado del trabajo, constatando un fenómeno que es bien característico del mercado de trabajo chileno, que es un muy alto grado de rotación de los trabajadores entre las empresas, una proporción muy alta de contratos a plazo fijo. Y esto significa que hay entre todos estos movimientos que se producen en el curso del año, incluso en un año normal, sin considerar lo que ha sido este año de crisis, lo que vemos es que una parte importante de los movimientos, de los cambios de empleo, no van asociados ni a una mayor remuneración ni a una mayor productividad. Entonces, hay un alto grado de movilidad, llamémosle espuria, en el sentido de que no está contribuyendo necesariamente a una mayor productividad, ni tampoco a una mejora en la situación económica de los trabajadores. Entonces, aquí en estos tres bloques resumimos estos tres temas que hemos ido trabajando en los informes, digamos, con el correr del tiempo como Banco Central, en la medida que hemos profundizado nuestro análisis sobre los determinantes de crecimiento de largo plazo en la economía. Ahora, con el mismo episodio de la pandemia, hay factores que pueden estar afectando positiva o negativamente la productividad y el crecimiento tendencial. Del lado positivo, ¿cierto? La propia conversión al teletrabajo de manera sostenible puede contribuir a la productividad de las empresas. También del lado de la productividad hay un desarrollo a mayor velocidad de los servicios en esta capacidad de adaptación de la que hablamos, un desarrollo de los canales digitales para el comercio, pero también hay factores que pueden afectar negativamente. La caída en la tasa de participación laboral, especialmente de las mujeres, transiciones laborales forzadas hacia empresas de menor productividad, con menor retorno, reconocimiento de la experiencia, mayor informalidad, menor flujo migratorio, la productividad, mayores costos de transacción por la necesidad de respetar las normas sanitarias, ajustes costosos, trastornos en las cadenas logísticas y sobre todo menor inversión durante varios años, que eso también pesa sobre la ampliación de nuestra capacidad productiva. Entonces, eso en lo que se refiere al potencial de la economía digital, vemos que hay datos que son interesantes para Chile, en términos de volumen de conexiones de banda ancha, la experiencia que tenemos en términos de aumento de la productividad, producto de la aplicación o de distintas aplicaciones de la economía digital o de distintas dimensiones de la digitalización. Y también vemos que, al menos en la comparación internacional, Chile tiene una proporción relativamente mayor de trabajo teletrabajable, o sea, hay más actividades que pueden funcionar por vía remota, al menos en la comparación con otros países de América Latina, lo cual se reflejó en la proporción de trabajadores empleando teletrabajo. También tiende a ser más favorable al tipo de empleos que desempeñan las mujeres. Entonces, hay aquí un potencial que es positivo, pero que va a requerir muchos pasos adicionales para poder materializarse y especialmente para compensar otros factores que pueden estar incidiendo negativamente sobre la productividad. Entonces, para ir cerrando, nos podemos preguntar, haciendo esta distinción entre recuperación del shock más inmediato del shock en el corto plazo versus potencial de crecimiento más largo plazo, nos podemos hacer esas dos preguntas sucesivamente. ¿Qué se requiere para completar la recuperación de la economía? Entonces, por cierto, necesitamos que a nivel global los desfases en el proceso de vacunación y control de la pandemia sean lo más acotados posible, de manera de evitar la pérdida de sincronía en el comportamiento de la economía mundial. En el caso de Chile va a ser muy importante completar el programa de vacunación contra el COVID-19, controlando sus efectos más dañinos para las personas y también para el funcionamiento del sistema de salud.
¿cierto? Porque la atención a los casos más graves de COVID-19 también ha significado limitar la capacidad de resolución frente a otro tipo de enfermedades que afectan a la población. En tercer lugar, es importante mantener las prácticas de distanciamiento social, seguir las indicaciones de la autoridad sanitaria, reforzar las estrategias de testeo, trazabilidad y aislamiento mientras sea necesario. También llegará el momento en que la propia autoridad sanitaria vaya ajustando su función de reacción, respondiendo crecientemente a lo que vaya ocurriendo con las expresiones más graves de la enfermedad versus las cifras más generales de contagio, dado que las vacunas se están más orientadas a limitar estas consecuencias más graves de la enfermedad, pero no necesariamente a impedir adquirir el virus. En quinto lugar, ya desde el punto de vista más económico, va a ser importante hacer esfuerzos por prevenir, por mitigar o por resolver cuellos de botella que enfrenta la economía debido a desajustes del lado de la oferta. Hemos visto presiones de precios puntuales, por ejemplo, por quiebres de stocks. Hay dificultades a veces de abastecimiento de ciertos insumos, por ejemplo, respecto de insumos para la construcción. Hay cuellos de botella que se han ido produciendo en ciertos segmentos del mercado del trabajo. Esos son temas que idealmente la política pública, no la del Banco Central, pero la política pública que proviene más bien del gobierno, de la legislación, vaya apoyando. Tenemos que lograr una recuperación más robusta del mercado del trabajo, especialmente para los grupos más afectados como las mujeres de hogares de ingresos medios y bajos. Facilitar la adecuación de la carga financiera de las empresas al perfil de recuperación de sus ingresos, un tema que comentábamos hace un momento. Vamos a necesitar mantener el impulso de la política fiscal y monetaria, adecuando las necesidades de la economía en esta fase, y también tenemos que ir definiendo condiciones y prioridades para su retiro gradual cuando este ocurra, y mantener el curso del proceso constitucional, ¿ya? Que ya, ¿cierto?, después del plebiscito de abril ya está claro cuáles son las siguientes etapas de ese proceso, y es importante que ese proceso pueda continuar de acuerdo a lo programado, incluyendo por supuesto las elecciones del 11 de abril próximo. Y mirando más hacia el largo plazo, va a ser necesario apoyar la adecuación y reconversión de los sectores más afectados por cambios en las prácticas de distanciamiento social. Va a ser importante limitar el impacto de cambios operacionales y en el funcionamiento de las cadenas logísticas que pueden reducir la productividad de la economía para un país que está lejos de sus mercados, que es un país integrado al comercio mundial. El tema de los costos de transporte hoy día, por ejemplo, son importantes. En tercer lugar, aprovechar las oportunidades que genera la digitalización de la economía, apoyándonos en algunas de nuestras ventajas comparativas. Va a ser importante recuperar los niveles de inversión, combinando esfuerzos públicos y privados. Creo que esta es una etapa en la cual la complementariedad de inversiones públicas y privadas va a ser especialmente importante. Tenemos que recuperar espacio de política y amortiguadores de shock externos para reducir la incertidumbre hacia adelante, asegurando que vamos a tener los instrumentos, los recursos para reaccionar a cualquier shock adicional. Esto también es válido para el funcionamiento del sistema financiero, incluyendo la implementación de los estándares de Basilea III, que incluye capitalización de los bancos. Fortalecer los sistemas de protección social, permitiendo una respuesta más expedita frente a shock de ingresos, es algo que es una lección que sacamos de este periodo. Tenemos que buscar formas de contener y eventualmente revertir la expansión de la economía informal, que tiene menor productividad y además limita la efectividad de los sistemas de protección. Acelerar la diversificación productiva y comercial, así como el fortalecimiento de las cadenas de valor, y finalmente elevar la eficiencia y competencia en la provisión de servicios financieros, de tal manera de mejorar todo el proceso de intermediación financiera, pero también generando mecanismos más eficaces y más baratos para gestionar riesgos, incluyendo los riesgos cambiarios que se mencionaban en la encuesta de ACIMED. Con esto termino. Hay aquí una lista de eventos que vienen próximamente el Banco Central. El 18 de marzo vamos a tener las cuentas nacionales
del 2020. A fines de mes tenemos la reunión de política monetaria, el informe de política monetaria. Entonces tenemos hartas cosas que vamos a estar generando y para las cuales los invitamos a seguirnos. Termino entonces acá. Muchas gracias por su atención y quedo disponible para responder a las preguntas o comentarios que puedan tener. Bueno, estimado, oye, Mario, muchas gracias por tu exposición. Como siempre, es una exposición completa que nos da una cabal visión de lo que podemos esperar del futuro. Además que también deja de manifiesto lo que yo dije al principio, el excelente trabajo que ha tenido el Banco Central para poder mantener estas políticas públicas de desarrollo y de apoyo a la economía. Así que muy bien, yo diría que dentro del escenario complejo que estamos viviendo, Chile ha hecho bien el trabajo, gracias a todos ustedes, y yo creo que las expectativas que tenemos a futuro, dentro de una situación complicada, yo diría que pueden ser optimistas. Tú algo hablaste ahí y lo mencionaste, el tema de la vacunación, yo creo que es clave. Hoy día se habla de que Chile está logrando vacunar 300.000 personas por día. Ahí hay que considerar que algunos son primeras vacunas, otros segunda vacuna, y yo creo que si hacemos las cosas bien como las estamos haciendo hasta ahora y contamos con los suministros de vacunas necesarios, esperemos que dentro del primer semestre tengamos toda la población vacunada, lo que obviamente que nos va a permitir poder cumplir un poco los pronósticos de recuperación económica que tú mencionaste. Así que, oye, súper bien. Y bueno, y confiemos de que las cosas van a mejorar. Preguntas hay muchas. Yo diría que este año más que nunca tenemos a los socios con muchas consultas. Para ti voy a tratar de resumir algunas. En el Mercurio de hoy sale una buena foto tuya ahí y dice: Marcel, esta crisis dejará heridas, como el aumento de la deuda de las empresas. Tú ya lo mencionaste, ese es un tema para nosotros fundamental. Y lo que yo te quiero preguntar con respecto a eso, ¿qué se puede hacer para dar un mayor impulso al crédito FOGAPE reactiva? Y también en la ayuda a la reprogramación de la deuda. Tú, dentro de los puntos principales a futuro, tú mencionaste la carga financiera. ¿Qué más se puede hacer? Porque yo diría que lo que estamos haciendo hasta ahora ha sido insuficiente, está dentro de la encuesta de nuestros socios. ¿Qué podemos hacer para que el FOGAPE reactiva pueda llegar a más empresas y qué podemos hacer para la reprogramación de la carga financiera? Sí, bueno, es bien importante, son preguntas bien importantes, porque es cierto, en el fondo, en el curso de esta crisis, el tema del acceso al crédito fue bien necesario, fue un elemento que marcó una diferencia respecto de crisis anteriores, pero por otro lado también, cierto, el crecimiento de la deuda tiene límites que las propias empresas, cierto, en muchos casos evalúan, tienen en mente y a veces lleva a que se abstengan de pedir nuevos créditos, ¿no? Eso aparece en las encuestas de crédito bancario, etc. Entonces, en ese sentido tenemos que, bueno, en primer lugar creo que ha habido redefiniciones importantes en las garantías FOGAPE, que hemos tratado nosotros de acompañar también con ajustes importantes en nuestra ventanilla de créditos ligados al comportamiento crediticio de los bancos. Creo que las modificaciones que tuvo recientemente el FOGAPE son bien promisorias, en el sentido de que permiten responder a una variedad de casos y de necesidad de financiamiento mucho mayor que la que tenía la primera ley de FOGAPE. De partida, creo que la posibilidad de contar con garantías que respalden
el refinanciamiento de créditos, no solamente de créditos FOGAPE, sino que créditos de otras fuentes, creo que en esta etapa es particularmente relevante. O sea, no necesariamente deberíamos esperar y no necesariamente debería ser deseable que las empresas aumentaran su endeudamiento neto en la etapa de recuperación, pero sí que puedan acomodar su carga financiera de acuerdo a sus reales posibilidades y de acuerdo a lo que vaya haciendo en realidad este proceso de recuperación. Entonces, bueno, la primera licitación de FOGAPE reactiva me parece que fue bastante positiva, pero todavía falta que todo eso se canalice hacia las empresas. En este momento todavía, ¿cierto?, las garantías, ya los bancos ya, ¿cierto?, accedieron a poder utilizar esas garantías. El Banco Central ya adecuó su facilidad de crédito condicional de incremento de colocaciones para reconocer las operaciones que se vayan haciendo de estas características, pero hace falta que todo eso funcione a la escala que se necesita. Entonces nosotros por lo menos nos hemos preocupado de, en lo que se refiere a nuestra parte de las políticas, que es proveer liquidez, que ésta se pueda responder a un comportamiento más activo de la banca en materia de refinanciamiento, de créditos para inversiones y también todavía para lo que vaya siendo necesario de capital de trabajo, y también para empresas que por sus características no pudieron necesariamente acceder al FOGAPE anterior, pero sí podrían hacerlo ahora, ¿no? Entonces, lo primero es que tenemos que preocuparnos de hacer funcionar todo esto que se ha ido configurando en los últimos 45 días, en realidad. Ya. Bueno, esperemos que eso siga funcionando como tú dices, porque este tema del crédito y la carga financiera, obviamente, que es uno de los puntos más críticos que tenemos hoy en día en nuestro sector. Hay otra consulta aquí que está relacionada con el retiro de los fondos de pensiones, que también sale mencionado en la prensa hoy día, y la consulta es: ¿cuán urgente se ha vuelto a avanzar en la reforma previsional? Sí, bueno, nosotros en general hemos evitado entrar en la discusión previsional porque no es un mandato no está dentro de las funciones, ni mandatos, ni competencias del Banco Central, ¿ah? Y en relación, ¿cierto?, a lo que aparece hoy día en la prensa, yo quisiera enfatizar que lo que ahí está planteado en términos de lo que hemos llamado heridas de este proceso tiene que ver con el hecho de que los hogares hayan deteriorado su posición patrimonial por la vía de utilizar sus ahorros, ¿ah? ¿Cierto? O sea, así como para las empresas el aumento de los pasivos es ¿cierto?, un tema que genera una cierta carga hacia adelante, también para los hogares el usar los ahorros también implica, ¿cierto?, deteriorar su posición patrimonial a futuro. Entonces ese ángulo, llamémosle más económico-financiero, el que miramos nosotros más allá y más bien evitamos entrar en la discusión previsional, lo cual no significa que no sea importante, es tremendamente importante, pero como Banco Central tenemos que ser respetuosos también de nuestros límites institucionales. Perfecto. Otra consulta de nuestro socio dice: ¿qué importancia tendrá la región del Biobío, dada su calidad exportadora y productiva, a la recuperación de la economía en el 2021? Sí, bueno, yo quisiera partir por señalar que nosotros desde hace ya algún tiempo nos hemos preocupado de tratar de seguir más directamente lo que ocurre en la economía en las distintas regiones del país a través de este informe más cualitativo, que es el informe de percepciones de negocio, pero también esto se ha reforzado ahora durante la pandemia por el hecho de que las restricciones sanitarias obviamente no se han aplicado de manera homogénea en el país, sino que han ido afectando a distintas regiones dependiendo de la evolución de los contagios, ¿no? Y eso, por supuesto,
dependiendo de la estructura productiva de las regiones, puede además tener un impacto mayor o menor. Y en ese sentido, la región del Biobío es una región que tiene una importancia no solamente desde el punto de vista productivo, sino que también logístico. Y creo que en esta etapa creo que todos nos hemos dado cuenta de la importancia que la logística tiene para el adecuado funcionamiento de la economía. Así que yo diría la región del Biobío reúne esos dos elementos, la hace una región tremendamente importante para la dinámica de la economía del país, pero también, ¿cierto? Creo que es importante para nosotros, para las autoridades económicas, ser capaces de ir reconociendo y monitoreando las realidades distintas que se pueden dar en distintas regiones del país y evitar ese sesgo santiaguino que muchas veces nos ha marcado en el pasado. Ya. Aquí hay una pregunta que yo sé que es muy difícil, pero bueno, la tengo que hacer. Dice, ¿cómo se proyecta el tipo de cambio para los siguientes meses? ¿Qué se espera para el 2021? Esta es una pregunta difícil, pero siempre la hace. Es difícil, pero es esperable en este público y lamentablemente voy a tener que responder lo que siempre respondemos. El Banco Central, bueno, como ustedes saben, el Banco Central sigue una política de tipo de cambio flotante, un tipo de cambio libre, y por lo tanto nosotros no hacemos predicciones del tipo de cambio más allá de lo que, en fin, significa analizar la consistencia del panorama macroeconómico a futuro. Así que no tengo realmente posibilidad de responder a esa pregunta. Bueno, es una pregunta difícil porque el que la pueda responder, bueno, debería especular con el dólar. Pero bueno, es una pregunta difícil. Aquí hay otra consulta que dice, ¿qué medidas tomará el Banco Central para poder controlar la inflación en la canasta familiar? Bueno, el Banco Central, su función principal, ¿cierto?, es el control de la inflación. La inflación en este momento, ¿cierto?, está muy cercana a la meta del Banco Central, que es de 3% en un horizonte de 24 meses, y de hecho la cifra de inflación de febrero sorprendió a la baja respecto a las expectativas que tenía el mercado. Ahora, ¿por qué el mercado se va generando esas expectativas? ¿Por qué el comportamiento de los precios puede ser más sensible para ciertos sectores en esta etapa? Es porque, bueno, así como tenemos movimientos generales de los precios, también tenemos movimientos más localizados de ciertos productos o ciertas áreas que pueden divergir entre sí. Por ejemplo, durante todo el último año hemos tenido un crecimiento mayor de los precios de los alimentos, que es un fenómeno de carácter más bien global. Al mismo tiempo hemos tenido periodos en que han aumentado los precios de la energía, pero al mismo tiempo también hemos tenido otros precios que van a la baja y otros que no se están observando muy directamente porque corresponde a especialmente servicios que no se están prestando, y donde no hay indicador de precios y el INE tiene sus metodologías para poder ir haciéndose cargo de ese tipo de situaciones. Entonces, hoy día estamos muy lejos de tener una situación inflacionaria compleja en lo general. Tenemos algunos cambios de precios relativos que son más bien acotados, otros que responden a fenómenos de muy corto plazo, como es el fenómeno de quiebre de stocks, ligado a la concentración de consumo en ciertos componentes de la canasta con el retiro de ahorros previsionales. Entonces, nuestras políticas están diseñadas para hacerse cargo de lo que ocurre con la inflación a nivel agregado. Otros fenómenos más puntuales, más locales,
creo que contribuimos de manera más indirecta, por ejemplo, señalando que el consumo va a tener un comportamiento más dinámico y por lo tanto, es cierto, abastecerse de insumos, de productos, recuperar stocks que se agotaron, cierto, es algo que va a ir siendo necesario también hacia adelante. Perfecto. Y la última pregunta, Mario, y aquí abusando de tu buena voluntad para ya poder terminar, dice, además de la alta rotación, tenemos muchas dificultades para conseguir mano de obra directa especializada. Percibo más interés de tener empleo. Dante, quedaste... Sí, perdimos toda la última parte de la pregunta. ¿Aló? ¿Ahí sí? Sí. Ahí sí, ya. Además de la rotación, tenemos muchas dificultades para conseguir mano de obra directa especializada. Percibo más interés de tener empleo informal de mayor libertad y, por otro lado, la oferta de retiros previsionales y bonos hacen menos atractivo emplearse. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo diría que en este momento, al menos cuantitativamente, lo más significativo en términos de reducción de la oferta de trabajo está en la situación de las mujeres. O sea, hemos tenido un retroceso de prácticamente 15 años en términos de tasa de participación. Estamos hablando de centenares de miles de mujeres que se han retirado del mercado del trabajo formal o remunerado, y eso incide también sobre los sectores que tradicionalmente empleaban a esas mujeres. El principal determinante de esto hoy en día es lo que ocurre con las clases presenciales. Entonces, en la medida de que la evolución de la situación sanitaria, las normas de la autoridad vayan permitiendo recuperar las clases presenciales de manera más sistemática, eso debería ayudar a la vuelta de una proporción importante de mujeres al mercado del trabajo. Por otro lado, creo que hay que estar conscientes de que el empleo informal, es cierto, puede ser más fácil de obtener, siempre actúa como un amortiguador en los periodos de crisis, pero por supuesto la informalidad tiene un costo no solamente para la economía en su conjunto, sino que también para las personas que participan de actividades informales. Entonces, creo que una vez que vaya desapareciendo todo este clima especial que han generado los retiros de fondos y las personas vayan identificando oportunidades y beneficios del empleo formal, creo que va a ser importante también una recuperación más dinámica de este segmento del mercado del trabajo. O sea, los costos del empleo informal para la economía, para el conjunto de trabajadores y para los trabajadores informales en particular, es un costo bastante alto, y por lo tanto creo que es un tema que debería movilizar las políticas públicas, no necesariamente las del Banco Central, porque no tiene una relación muy directa, pero sí las políticas públicas en otros ámbitos, también en el ámbito legislativo, ¿cierto? Para asegurar que se vayan removiendo cualquier incentivo que inadvertidamente se esté generando para este tipo de empleo. Por supuesto, la ocupación informal no va a desaparecer en Chile de la noche a la mañana. Todos estos son fenómenos que evolucionan de manera muy gradual, pero al menos deberíamos preocuparnos de contener la expansión del empleo informal, porque puede tener costos muy importantes para nuestra economía y para los propios trabajadores. Bien. Bueno, Mario, gracias por tu tiempo, tu amabilidad, nuevamente por una exposición súper buena. Yo creo que es una buena conferencia para partir marzo. Tenemos motivos de sobra para estar optimistas de este año y
y ojalá que el próximo año las expectativas de crecimiento mejoren. Muchas gracias a nuestros socios. Ánimo, fuerza, cuiden a sus trabajadores y esperemos que durante el primer semestre podamos tener a toda nuestra gente vacunada y así poder retomar más rápidamente la actividad normal de trabajo. Gracias a todos, gracias Mario, y bueno, esperamos tenerlo en la próxima conferencia que va a ser, como lo dijo Marcelo, a finales de marzo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y los mejores deseos para CIMET y para sus asociados en un año en que el aporte que pueden hacer al dinamismo de la economía va a ser especialmente importante. Gracias. Adiós. Chao, chao a todos. Nos vemos.